Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Avanza junio y sobre la mesa ya hay temas coyunturales del 2023, por cuenta de un fenómeno meteorológico del clima denominado el fenómeno de El Niño, que se caracteriza por las bajas lluvias o sequías. ¿Por qué? Desde ya, Andesco, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones del país, ha preparado un congreso para hablar sobre este tema, acompañado de los temas también coyunturales del año como la transición energética, la seguridad hídrica, el cambio climático y los costos de los servicios públicos. Y como antesala a este evento que va a reunir a todos los sectores de la energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado, aseo, gestión de residuos, las TIC y la televisión, en El Bolsillo hablamos con Camilo Sánchez, quien es el presidente de Andesco de este gremio, para que nos adelante primero algunos temas de lo que será este encuentro anual, pero también para conversar, y conversamos con él, sobre estos temas coyunturales: transición energética, proyectos de generación de energía, fenómeno del Niño, costos de los servicios públicos e inflación. Y esta entrevista también se da en un espacio crucial en el país, cuando esta semana el presidente en la calle, en la plaza pública, anuncia una nueva reforma, la reforma a los servicios públicos. Y de eso también hablamos con Camilo, teniendo en cuenta también que desde ya otros gremios relacionados con este sector han encendido las alarmas por cuenta que la transición energética en Colombia está en crisis y está en cuidados intensivos. Por eso, los invitamos a escuchar la entrevista que tuvimos con Camilo en El Bolsillo. Acompáñenos en esta conversación con Camilo. Vanguardia Podcast. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Yo quiero empezar preguntándole, aunque hoy recibimos un comunicado del gremio de Andesco, de cuáles van a ser los principales temas del Congreso de desarrollo, cuáles van a ser estas grandes líneas de este año del Congreso. Pero bueno, lo primero es que cumplimos 25 Está en una entrevista años en este momento. Eso es muy difícil en el Sí. país y además creciendo a nivel nacional. Entonces ese es el primer gran mensaje. Y estamos haciendo lo necesario desde 1994 y se ve la diferencia de lo que teníamos en esa época y lo que tenemos hoy. Lo que pasa es que la gente tiene mala memoria y se le olvida las coberturas que teníamos en agua, las coberturas que teníamos en energía, las coberturas que teníamos en telecomunicaciones, en gas, en residuos. Es un cambio absolutamente abismal, pero así es, tristemente la memoria de los colombianos es bastante frágil. Y es parte de lo que también estamos tratando de vender al gobierno, que aquí no hay que equivocarnos, que uno de los éxitos de esa ley 142 es tener no solamente empresas públicas, sino privadas y mixtas. Estas empresas públicas en el pasado eran fortines políticos, hoy son fortines empresariales y técnicos. Y hoy podemos tener empresas públicas ejemplares, como empresas privadas ejemplares que pueden servirle al país. ¿Tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. El otro mensaje: la gente siempre piensa que las empresas hacen lo que se le da la gana para cobrar lo que quieren. Y el sector de servicios públicos es el más reglamentado, el más vigilado, el más de todo. O sea, tenemos toda una vigilancia técnica y científica. Tenemos a la CREC y a la CRA en agua potable y saneamiento básico, y a la CREC en energía y gas, y una superintendencia de servicios públicos que está todos los días pendiente de todas las comunicaciones. Entonces es importante que entiendan que aquí no se suben los servicios públicos porque se quiera. Aquí nadie puede tomar, hay además rentabilidades máximas.
y también hay una obligación de no poner en riesgo la prestación de los servicios para que de esta manera los más pobres no vayan a quedarse sin el servicio adecuado. Y se le olvida que en Colombia un 70% de los colombianos son de salario mínimo y menos, que no tienen ni siquiera el salario mínimo. Por consiguiente, a los servicios públicos colombianos no nos interesa en lo más mínimo que suban por encima de la inflación. Hacemos todo lo necesario y hacemos todo lo necesario realmente socialmente porque el usuario es la razón de ser y cada vez tratamos de ser los mejores con el usuario y con la continuidad y con el buen servicio que se tiene que tener. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Doctor Camilo, usted hacía una mención que me llamó mucho la atención. Usted decía que las empresas en este momento están buscando las formas de evitar que el servicio suba por encima de la inflación, porque la mayoría, como usted dice, la mayoría de los usuarios son de estratos 1, 2 y 3. Hoy, como está la inflación que ha venido bajando, al igual que el índice de precios al productor que ha venido bajando, esas ya reducciones graduales también, ¿cómo las van a notar los clientes de los servicios públicos? ¿Eso cómo se va a traducir en que yo en la factura diga, venga, sí, ya no siguió subiendo la luz, ya no siguió subiendo el agua? ¿Eso cómo lo van a ver los clientes? Aquí tenemos que ver muchas cosas. Primero, en Colombia existen subsidios cruzados. Y usted lo dijo muy bien. Existe el estrato 1, 2 y 3, a los que se subsidian, el estrato 4, que no tiene subsidios, y el 5 y 6, que es el que entrega parte de los subsidios. Adicionalmente a unos recursos que da la nación por parte del Ministerio de Minas y Energía, en el caso de gas, y cada uno de los ministerios tiene unos recursos específicos para los subsidios. Lo primero que le estamos diciendo al gobierno es que necesitamos entregar esos subsidios a los que lo merecen y no a cualquiera, porque hoy todavía tenemos mucha gente colada, metida en los subsidios. O sea que hay que hacer un cambio en ese tema donde nosotros queremos que los subsidios lleguen al que lo requiere y que no dejemos de desperdiciar recursos como está sucediendo en este momento y que pase también como el Sisbén, donde hay una cantidad de colados que no quieren salirse y quieren mantener, que hacen que se deterioren las posibilidades de la gente realmente con necesidad. El segundo tema que estamos diciendo es que hay que entender que en Colombia hay indexadores y los indexadores tienen claramente unas reglas de juego que pone la CRA y la CREC. Y la CREC, como les repetía, son los que dicen cómo y qué se puede incorporar al costo que va a entrar a la facturación. Entonces va a ser muy importante ese nuevo indexador que ya está cumpliendo una labor cuando se hizo el pacto con el gobierno nacional y la ministra en su momento, donde dijimos que en cambio que se pondrá primero en esta primera parte, que entre el IPC y el IPP, el más bajo de los dos será el que se tenga en cuenta en el indexador que tenemos en el momento, que no se van a incorporar algunas costos que no tienen que estar y que hacia el futuro tenemos que quitar todo lo que no tenga que ver con el tema directamente de energía y gas para que de esa manera solamente se cobre lo que se tiene que cobrar. Pero sin decir que no podemos olvidar lo que pasa en la costa. Hay dos Colombias, una la donde tenemos los servicios públicos que crecen los servicios, pero normal, que se tuvo que hacer una connotación distinta en la costa. Tenemos una empresa privada y otra pública. La pública es EPM Conafinia y la privada Aire, la que está en la costa. Para que se dé cuenta que es una mezcla muy importante. Pero para quitarse del gobierno de Electricaribe, que era el de sangre más grande, se incorporaron las pérdidas a la facturación. Hoy le estamos diciendo al gobierno que en la adición presupuestal es necesario dejar recursos frescos para bajar realmente, adicionalmente a lo del indexador y todo lo que estamos haciendo y el control de la inflación, a poder tener una baja real en las facturas. En el mundo sigue creciendo el valor de la energía y del gas. En Colombia logramos romperle el pescuezo a la tendencia y es algo que no han podido entender que se logró. 4,5% en promedio bajaron las facturas de los servicios de energía y gas en el país. Hoy tenemos que entender que al Electricaribe se le dieron las reglas de juego y no se le pueden cambiar. Hay que dejar recursos frescos para los que no pueden recibir subsidios, bajarle la tarifa y ahí tienen que dejarse 2, 3 o 4 billones de pesos, mientras que queda el no debe ser el indicador que se va a mantener para los próximos 20 o 30 años en la anterior. Esa fórmula que tiene la CRED, tiene la CRAD para
determinar los costos y las tarifas, hoy, como en esta coyuntura, debe ser revisada, como usted estaba diciendo, para atacar lo que hoy no corresponde directamente al servicio, tiene que ser revisada. Ya se está revisando. Esa es parte de la historia que se está haciendo y parte del acuerdo, como les dije, es que el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor, el más bajo, es el que se está teniendo en cuenta para lo que se está fijando de tarifas. Y entender otra cosa, es que la fórmula es muy sencilla, P por Q, precio por cantidad. Y en estos momentos donde hemos tenido en la costa grandes calores y muchas cosas, la gente ha consumido más. La gente se le olvida que no es que esté subiendo, pero es que de todas maneras, con ese calor, esto está sucediendo. Entonces se necesita que entiendan, revisen la factura y miren cuál es la cantidad de consumo del servicio. Igualmente lo que estamos diciendo nosotros es que necesitamos unos recursos frescos de la reforma tributaria y de la adición presupuestal que se destinen a esto que es la costa, para que no se vaya a cometer un error, porque el presidente en su momento dijo vamos a bajar esto a las malas, y menos mal no lo hizo, porque hubiera sido gravísimo, porque hubiera podido poner en riesgo lo que ha funcionado hasta el momento. Y venimos nosotros anticipándonos, evitando un apagón. Estamos diciendo, ojo, un fenómeno del Niño en este momento puede ser muy peligroso porque no va a entrar la energía eólica y solar, y tenemos demoras todavía con Ituango, y tenemos todavía un crecimiento de la demanda superior a la oferta, y si hay un fenómeno del Niño fuerte, y es muy fuerte, y no estamos preparados, por eso hemos invitado al gobierno a que empecemos una política de uso responsable de la energía, del gas, para que de esta manera no vayamos a tener que llorar después por no haber anticipado a lo que podía ser, y no es porque queramos un apagón, es que no queremos. Me iba a hacer esa pregunta del fenómeno del Niño, pero ya la empezó a responder, y es, hoy las empresas de servicios públicos ya se empezaron a preparar para lo que viene a final de año con este fenómeno del Niño, de esa probabilidad. Sí, pero les sigo diciendo, es el todos ponen nuevamente, son las hídricas. Tenemos que entender que la energía eólica y solar que teníamos prevista que iba a entrar de La Guajira no va a entrar, y no entra porque tenemos problemas de orden público y de seguridad en La Guajira, y eso no se habla en los medios, pero es que hay que, por eso en mi última columna le decía al presidente, no podemos dejar que perdamos un centímetro en seguridad, porque ya la cosa se nos está complicando, y no podemos permitir que se nos vayan los recursos de inversión extranjera que son fundamentales para proyectos que cuestan más de 10 billones de pesos y que van a ser fundamentales para la matriz transparente y limpia que queremos en el país, que representan el 12% aproximadamente con La Guajira. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, que no borremos con la mano lo que hacemos, más bien no borremos con el todo lo que hacemos con la mano. ¿Qué es eso? Estamos diciendo que tenemos que tener la matriz energética más limpia. La carbono neutralidad es parte de eso. La otra es que vamos a tener lo que firmamos todos los países para el 2050, lograr nuestra descarbonización energética, transición energética. Y hacemos todo lo contrario para lograr la transición. El estudio que se presentó por la CRE, no por la CREC, sino por el CRE, una empresa de Tomás Ministro, dice que en los próximos 10 años tenemos que aumentar 10 veces el gas, porque el gas es el material de la transición energética, es el energético de la transición energética. Es el menos contaminante y más barato, pero con los anuncios que se hacen parece que estuviéramos jugando en contra de nosotros mismos. Decimos que queremos contaminar menos, pero no le quitamos el IVA a los vehículos eléctricos y a gas, entonces no avanzamos en el tema. Queremos tener hídricas, tenemos impuestos en la reforma tributaria a las hidroeléctricas del 3%, y decimos que queremos tener energía eólica y solar y le ponemos del 1 al 6% impuesto a las energías eólicas y solares. Entonces, ¿a qué jugamos? Si de verdad queremos la transición, el discurso es fácil, pero volverlo práctico al 2030 y 2050 con nuestras metas volantes y la meta general va a ser muy difícil. Vanguardia Podcast. Para terminar, doctor Camilo, tengo dos preguntas. Una va relacionada con la que estaba hablando. Quiero reafirmar algo que con lo que usted acaba de decir, estos proyectos que se han parado en La Guajira, más estos anuncios del gobierno de no explorar más gas, por ejemplo, y con un fenómeno del Niño a la vuelta de la esquina, ¿usted cree que
hoy está en riesgo esta transición energética? Está en riesgo la transición, se la escribí en la última columna para que usted tenga ahí el insumo, donde le digo, nosotros queremos la transición, pero en las últimas dos, en la anterior digo que estamos haciendo todo lo contrario para lograr la transición. En segundo término, que nosotros somos los mejores aliados porque las empresas nuestras son las que tienen la técnica hoy más que nunca, más que el mismo gobierno, para ayudar en estos procesos y que las discusiones deben volverse técnicas, no políticas, con argumentos y con cifras concretas para no especular, porque si no llegamos a lo mismo de siempre, un tren desde el Pacífico al Atlántico eléctrico donde todo el mundo cree que existe y que hay posibilidad. Eso no tiene chance. Si no podemos llevar la energía eólica y solar de La Guajira al centro del país, mucho menos vamos a tener la posibilidad de tener un tren del Pacífico al Atlántico eléctrico pasando por el Darién y sin las consultas previas y sin ni siquiera tener los costos. Entonces, lo que yo quiero decir es, tenemos que sincerarnos, tenemos que ser muy prudentes, no queremos un apagón, pero si no hacemos las cosas bien, vamos a tener dificultades muy serias, porque la demanda sigue creciendo y la oferta no va a llegar. Y si no se da de esta manera, se incrementarán los precios para el usuario, que es lo que no queremos. Y nosotros hacemos oposición al gobierno. Nosotros somos sus mejores aliados para poder lograr las metas y el cierre de brechas. Pero lo que no podemos ser es indolentes de decir la verdad. Como le dije al presidente, los buenos amigos del gobernante son los que le dicen la verdad a tiempo. Y esto le tiene que gustar, presidente, porque esa fue de Simón Bolívar. Y está hablando del presidente, hoy el presidente en su discurso, hoy en Bogotá, lanzó una frase, yo sé que todavía no tiene un masquero, pero dijo que va a presentar una reforma a los servicios públicos. Usted, no sé si lo escuchó, pero dijo claro que sí, claro ¿Usted que sí. qué piensa sobre eso? Entonces yo le quiero contar dos cosas. Primero, yo siempre he dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué? Porque aquí hay que estudiar lo técnico. Decir un discurso es fácil, pero poner en riesgo la prestación de los servicios sí que sería peligroso para un país. Y poner en riesgo los servicios, lo que nosotros estamos haciendo es revisar y actualizar la ley 142 y 143. Estamos de acuerdo. Tenemos que buscar el mejor indexador. Estamos de acuerdo. Pero lo que no podemos hablar es de mínimos vitales que no tengan financiamiento, de poner en riesgo la prestación de servicio. Nosotros somos los primeros que estaremos en la mesa, como lo estamos haciendo con el superintendente de servicios públicos, para poder avanzar. Pero no es, yo creo que hoy más que nunca necesitan fuentes de hablar y no de confrontar. Yo no voy a caer en la pelea del presidente. Yo lo que le digo es que aquí estamos para buscar la mejor solución y que lo que vamos a llegar es a lo técnico, no a lo del político de echar un discurso. Sacamos a la gente que va a tener más barato los servicios cuando al final de cuentas, si no se tienen servicios, es más caro de todos. Y yo lo invito a eso, al diálogo, a que estudiamos las mejores normas y que yo que fui compañero de él en el Senado, él sabe hacer y decir. Listo, doctor Camilo, muchísimas gracias por este espacio. No, señor, un abrazo gigante. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.